Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de tenerlos aquí hoy porque vamos a sumergirnos en un tema que ha estado dando mucho de qué hablar en el mundo del espectáculo turco y más allá. Hablamos de esos rumores que a veces se vuelven casi verdades, de las conexiones que nos encantan y de los giros inesperados en la vida de nuestras estrellas favoritas. Hoy el foco está en dos nombres que resuenan con fuerza, Demet Özdemir y Can Yaman. Y la pregunta que todos nos hacemos y que da título a nuestro vídeo es, ¿Demet Özdemir influyó en Can Yaman para que volviera de Italia? Prepárense para un recorrido lleno de detalles, especulaciones y, por supuesto, nuestras mejores interpretaciones de lo que podría estar sucediendo detrás de cámaras. Antes de empezar a desgranar toda esta historia, quiero recordarles algo muy importante: si aún no están suscritos a nuestro canal, este es el momento perfecto para hacerlo. Denle a ese botón rojo de suscribirse y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Nos encanta tener una comunidad activa y comprometida, así que su apoyo significa el mundo para nosotros. Ahora entremos en materia. Can Yaman, ese torbellino de carisma y talento, ha estado conquistando corazones en Italia durante un tiempo considerable. Su popularidad allí es inmensa, y lo hemos visto involucrado en proyectos importantes, incluso explorando facetas más allá de la actuación, como su incursión en el mundo de los deportes y, según los rumores, buscando oportunidades internacionales más amplias. Italia se convirtió en su segundo hogar, un escenario donde ha brillado con luz propia. Pero, ¿qué pasa cuando una expareja o una conexión especial reaparece en el radar? Ahí es donde la chispa se enciende y los rumores empiezan a volar. Demet Özdemir, otra figura clave en el panorama de las celebridades turcas, ha mantenido una trayectoria igualmente impresionante, consolidando su estatus y expandiendo su alcance. Ambos, por separado, son figuras de gran interés mediático. Juntos, la imaginación del público se dispara. La pregunta central de hoy gira en torno a la posibilidad de que Demet Özdemir haya jugado un papel en la decisión de Can Yaman de pasar más tiempo en Turquía o, en el mejor de los casos, de regresar de forma más permanente desde Italia. Para abordar esto, tenemos que analizar varios puntos. Primero, ¿cuál es la naturaleza de su relación actual o pasada? Sabemos que ambos protagonizaron juntos Erkenci-Kuş, una serie que los catapultó a la fama internacional y que desató una química arrolladora en pantalla. Esa química, como suele suceder, alimentó una gran cantidad de rumores sobre una relación sentimental en la vida real. Si bien nunca confirmaron oficialmente su relación, hubo un periodo en el que su cercanía y las interacciones públicas sugerían fuertemente algo más que una simple amistad o compañeros de trabajo. Las fotos juntos, los me gusta en redes sociales, los comentarios sutiles, todo apuntaba a una conexión especial. Sin embargo, como muchas relaciones en el mundo de la fama, la suya pareció llegar a su fin, y las noticias de su separación también resonaron ampliamente. Ahora podría el recuerdo de esa conexión, o incluso una amistad renovada, influir en decisiones de vida tan importantes como el lugar de residencia y las oportunidades profesionales. Es una pregunta fascinante. Italia, como decíamos, se convirtió en el epicentro de la carrera de Can Yaman por un tiempo. Consiguió un contrato para protagonizar la serie italiana Sandokan, un proyecto ambicioso que demostró su deseo de diversificar su carrera y explorar mercados diferentes. Esto implicaba una estancia prolongada en Italia, con viajes ocasionales a Turquía. Sin embargo, en los últimos meses, hemos notado un cambio. Can Yaman ha estado pasando más tiempo en Turquía. Se le ha visto en eventos participando en proyectos locales y, lo más importante, se le ha relacionado con rumores de posibles nuevos proyectos en su país natal. Este cambio de ritmo y lugar ha sido lo suficientemente notable como para que los observadores más atentos y los fans comiencen a preguntarse, ¿qué ha provocado este giro? Y aquí es donde entra Demet Özdemir en la ecuación. Si asumimos que hubo una relación significativa en el pasado, es natural pensar que aún podría existir un vínculo entre ellos, ya sea de amistad, respeto mutuo o incluso algo más. Las redes sociales nos dan pistas y a veces esos sutiles me gusta o los comentarios son suficientes para encender la especulación. ¿Han estado en contacto? ¿Se han reencontrado? Una de las teorías que circulan es que Demet, al estar firmemente establecida en Turquía y continuando con una carrera prolífica allí, podría haberle presentado a Can nuevas oportunidades o haberle recordado el valor y el potencial de su mercado de origen. Quizás haya conversaciones sobre proyectos conjuntos, o simplemente ella, con su experiencia y conocimiento de él.
panorama mediático turco le haya dado consejos valiosos. Otra posibilidad es que la distancia y las presiones de una carrera internacional puedan haber hecho que Can reevalúe sus prioridades. Tal vez extrañaba su hogar, su familia, sus amigos, y la presencia de alguien como Demet, con quien compartió un momento tan importante de su vida, podría haber sido un factor de confort o inspiración para regresar. No es raro que las conexiones personales jueguen un papel crucial en las decisiones importantes, incluso para las celebridades. Además, pensemos en la propia carrera de Demet. Ella es una de las actrices más solicitadas en Turquía, con contratos lucrativos y una base de fans leal. Si ella estuviera trabajando en proyectos emocionantes y con gran potencial de éxito en Turquía, podría ser un aliciente para Can, especialmente si está considerando volver a enfocar su carrera en su país. La idea de regresar a casa para trabajar en proyectos que realmente le apasionen, y quizás con personas con las que tiene una conexión, es muy atractiva. También debemos considerar el aspecto de la amistad. Incluso si su relación romántica terminó, es posible que hayan mantenido una amistad sólida. En el mundo del espectáculo, donde las relaciones pueden ser fugaces, una amistad genuina entre colegas puede ser muy valiosa. Si Demet y Can son amigos, y ella ha notado que él podría estar sintiéndose un poco perdido o desorientado en su etapa italiana, es completamente plausible que ella, como amiga, le haya brindado apoyo, consejo o incluso le haya abierto puertas. Los fans son maestros en detectar cualquier indicio. Cada foto publicada, cada historia compartida, es analizada con lupa. Si vemos a Demet interactuando positivamente con Can en redes sociales, o si hay rumores de que han coincidido en eventos en Turquía, eso alimenta aún más estas teorías. Y seamos honestos, a todos nos gusta pensar que hay un poco de romance o una conexión profunda detrás de las cámaras, especialmente cuando se trata de parejas que nos encantaron. Por otro lado, también es importante mantener los pies en la tierra. La decisión de Can Yaman de pasar más tiempo en Turquía podría deberse a una variedad de factores puramente profesionales o personales que no tengan nada que ver con Demet. Quizás surgieron oportunidades de proyectos que no podía rechazar, o tal vez simplemente sintió que era el momento adecuado para regresar y reconectar con sus raíces. La industria del entretenimiento es impredecible, y las carreras de los actores pueden cambiar de rumbo en cualquier momento. Sin embargo, la pregunta persiste porque la conexión entre Demet y Can fue tan icónica. Su química en Erkencicus fue eléctrica y para muchos ellos son la pareja perfecta. Por lo tanto, cualquier indicio de que sus caminos se cruzan nuevamente, o que uno influye en el otro, es motivo de gran interés. Vamos a hacer un repaso de lo que hemos discutido. Hemos explorado la popularidad de Can Yaman en Italia y su reciente regreso a Turquía. Hemos considerado la historia de su relación, tanto profesional como personal, con Demet Özdemir. Hemos analizado la posibilidad de que Demet haya influido en su regreso, ya sea a través de consejos profesionales, apoyo emocional, o incluso una amistad renovada. Y también hemos reconocido que su regreso podría deberse a otros factores independientes. La verdad es que en el mundo de la fama, rara vez tenemos acceso a toda la información. Los artistas son muy reservados con sus vidas privadas, y muchas de las historias que escuchamos son especulaciones, rumores o interpretaciones de hechos. Pero eso no quita que sea fascinante analizar estas posibilidades y ver cómo la vida de las celebridades puede entrelazarse de maneras sorprendentes. Lo que sí es innegable es que tanto Demet Özdemir como Can Yaman son talentosos y tienen un gran impacto en sus audiencias. Verlos triunfar, ya sea en Turquía o en el extranjero, es siempre emocionante. Y si su regreso a Turquía significa más proyectos de calidad para Can y quizás más oportunidades para que ambos colaboren o simplemente se apoyen mutuamente en sus respectivas carreras, entonces, en cierto modo, todos salimos ganando. En resumen, la pregunta de si Demet Özdemir influyó en Can Yaman para que volviera de Italia sigue siendo un tema de especulación. No tenemos una confirmación oficial, pero las conexiones que compartieron, su talento individual y los movimientos recientes de Can en su carrera hacen que esta teoría sea intrigante y digna de considerar. Lo que sí sabemos es que ambos son figuras clave en el entretenimiento turco, y su influencia, ya sea directa o indirecta, siempre genera interés. Y hasta aquí llegamos con nuestro análisis de hoy. Espero de verdad que hayan disfrutado de este vídeo y que les haya parecido tan intrigante como a mí. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre todo esto. ¿Creen que Demet tuvo algo que ver en el regreso de Can? ¿O creen que fue una decisión puramente profesional?
Déjenme sus opiniones y teorías en la sección de comentarios de abajo. Me encanta leerlos y debatir con ustedes. Antes de que se vayan, si les gustó este vídeo, por favor, no olviden darle un gran asterisco me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares, especialmente con aquellos que son fans de Demet y Can. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse nada. Su apoyo nos motiva a seguir creando contenido que les encante. Gracias de nuevo por acompañarme hoy. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídense mucho. Hasta la próxima.